Quisiera comenzar con el Salmo 25, verso 14. Salmo 25, el verso 14 dice, el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Este versículo tiene mucho para explorar y tiene mucho de otras temáticas que hemos tocado anteriormente. Comienza hablando de que el secreto, o sea, la primera parte, podríamos dividir este versículo en dos partes. Hay una declaración, dice que el secreto de Jehová es para los que le temen, hay un punto y coma, y luego dice, y a ellos hará conocer su alianza. Hay un secreto de Jehová, ¿verdad? Hay algo que es oculto para el hombre, algo que es un secreto, algo desconocido, ¿no? Algo que está encerrado en misterio, ¿no? Que implica desconocimiento. Hay algo que es de Jehová, hay un secreto de Jehová que es desconocido, hay algo desconocido acerca de Jehová, y dice que eso desconocido de Jehová, eso oculto, esos secretos de Jehová, es para los que le temen. Y luego está ese punto y esa coma que no solamente implica que la segunda declaración está conectada a la primera, sino que también nos deja saber que esa segunda declaración que vamos a leer explica, expande, define la primera. Y dice, a ellos, ¿quiénes son ellos? Los que le temen. Hará conocer su alianza o su pacto. Hay algo secreto que está reservado solo para los que le temen. Y luego los que le temen a ellos, dice en qué consiste ese secreto, que es lo que Dios da a conocer, que no conocían. A ellos hará conocer su alianza. Lo que está destinado para los que le temen, que es el secreto de Jehová, es el conocimiento de la alianza, el conocimiento del pacto. Así que ese secreto de Jehová está vinculado al pacto eterno de Dios, al pacto de Dios. Y quisiera que consideráramos, ¿verdad?, de forma de repaso, porque esto lo hemos hablado en otras ocasiones, en otras temáticas de años ya que llevamos hablando de esto. Eh, en Hebreos capítulo 8 eh, y también en Jeremías 31, que ya en breve vamos a leer, Dios contrapone su pacto con el pacto que se estableció en el Sinaí, dejando saber que el pacto que se estableció en el Sinaí no era su pacto, sino un pacto en el que Dios condesciende a aceptar debido a que el pueblo no permaneció en el pacto de Dios. Así que está el pacto de Dios. Cuando habla de la alianza de Dios, del pacto de Dios, está hablando del pacto eterno de Dios. Y vemos que ese pacto eterno de Dios, esa alianza de Dios que Él da a conocer a los que le temen, es como si fuera un secreto. Y no es que Dios lo esté escondiendo, no es que Dios lo esté escondiendo, porque Él dio a conocer su pacto, pero ese pacto fue rechazado y ha sido rechazado a través de toda la historia. Muchos hombres, o sea, la inmensa mayoría de la humanidad rechaza el pacto de Dios. Solamente unos pocos reciben ese pacto y reciben esa promesa. Y, y antes de explorar un poco acerca del secreto de Jehová, que es su pacto, eh, vamos a explorar un poco qué implica y quiénes son los que le temen. ¿Quiénes son los que temen a Jehová? Cuando Dios habló los 10 mandamientos en el Sinaí, allí registrado en Éxodo capítulo 20, Dios estaba revelando las palabras del pacto, las palabras de la alianza. Y cuando Dios habló los 10 mandamientos, nos dice allí Éxodo 20 que el pueblo, a todos temblaron, todos tuvieron miedo
y se alejaron y le pidieron a Moisés que Dios no hablara más con ellos, que ellos oirían y obedecerían, que hablara él con Dios y que les dijera a ellos lo que tenían que hacer, pero que Dios no hablara con ellos para que ellos no murieran. Y la respuesta de Moisés fue, no temáis, no tengan miedo, no temáis, que para probaros vino Dios, para que su temor esté en vosotros y no pequéis. Pero el pueblo como quiera se alejó, dice, no se acercaron, no hicieron caso a los intentos de Moisés de calmar sus miedos. Y allí en esas palabras de Moisés vemos que hay dos temores. Está un temor que Dios no quiere que tengamos cuando Él dice, no temáis, no tengan miedo. Y luego dice que Dios se había acercado para probarlos, para que su temor estuviera en ellos. No tengan miedo, Dios quiere que tengan miedo. Eso es lo que está diciendo. No, está diciendo no tengan miedo. Dios quiere que su temor, el temor de Dios, no el temor a Dios, sino el temor de Dios, esté en ellos. Y la Biblia define el temor de Dios como conocimiento de Dios, como un asombro ante el conocimiento de Dios, como una reverencia ante el conocimiento de Dios. Proverbios 2:5 dice, entonces hallarás el temor de Dios y entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento del Altísimo, es lo que dice el versículo. Entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento del Altísimo. Entender el temor de Dios es encontrar el conocimiento de Dios. El temor de Dios es el conocimiento de Dios. Así que teniendo esto claro, cuando leemos el versículo de Salmos 25:14, que dice, el secreto de Jehová es para los que le temen, y siendo el secreto el conocimiento de su pacto, entendemos entonces que el secreto de Jehová es para los que le conocen. A ellos, a los que le conocen, Dios da a conocer su alianza o su pacto. Pero es que Dios habló los 10 mandamientos y la alianza a oídos de todo el pueblo, pero ellos no lo entendieron. Por la dureza de corazón, ellos rechazaron las promesas de Dios. Ellos rechazaron lo que Dios estaba prometiendo hacer en ellos. Por lo tanto, nunca entendieron y permaneció oculto con un velo en un lugar secreto, apartado, este pacto solamente destinado para aquellos entonces que aceptaban la revelación que Dios hacía de sí mismo y entonces comprendían las promesas que Dios tenía para ellos. Así que no todo el mundo entiende y conoce el pacto, no todo el mundo entiende y conoce el pacto eterno de Dios. Para la inmensa mayoría, este pacto, esta alianza parece un misterio, parece un secreto. Solamente aquellos que conocen a Dios y comprenden que Él es amor y se acercan confiadamente al trono de la gracia, ellos llegan a comprender y a recibir las promesas de Dios. Y un pacto, una alianza, la Biblia lo define como promesa. Si nosotros leemos en Gálatas capítulo 3, versículo 17 en adelante, eh, el 19, nosotros también vemos cómo se define el pacto como una promesa. Eh, Dice que el pacto previamente ratificado para con Cristo eh, no lo invalida la ley, ¿verdad? Para que vino, ¿verdad? Que vino 430 años después o 400 años después. No lo invalida la ley para cancelar la promesa o para invalidar la promesa. De esta forma vemos que invalidar el pacto implicaría invalidar las promesas, porque el pacto son promesas. Cuando Dios hizo un pacto con Noé y con todo habitante de la tierra y con todo ser viviente de la tierra, el hombre no le prometió ni ningún ser viviente ni los animales le prometieron nada a Dios. El pacto de Dios
fue una promesa de parte de Dios. Así que el pacto, la alianza son las promesas. Y Dios hace conocer, hace entender las promesas suyas, la promesa eterna, ese pacto eterno, a aquellos que le conocen. Y no es de forma arbitraria, no es que Dios se reserva algo y una vez tú lo conoces, Él te revela algo. No, es que lo que Él revela no puede ser comprendido en una luz correcta a menos de que le conozcas, a menos de que le conozcas. Eh, en Job 15:8 dice, ¿oíste tú el secreto de Dios que detienes en ti solo la sabiduría? El secreto de Dios implica sabiduría, implica un conocimiento. Por eso el secreto de Jehová es para los que le temen, para los que le conocen. Conociendo ese secreto, se conoce a Jehová, o conociendo a Jehová se llega a conocer ese secreto. A los que le conocen, a los que tienen la sabiduría que procede de Dios, a ellos Dios le da a conocer su pacto, su promesa, su alianza. Pero la palabra de Dios nos deja saber que Cristo es la sabiduría de Dios. Esto está en 1 Corintios capítulo 1, versículos 24 y versículo 30. Cristo es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, el, el tener el secreto de Dios, el tener la promesa de Dios, el tener el pacto de Dios, el conocer esa alianza, es tener la sabiduría, es tener a Cristo. Es decir, al tener la sabiduría, al tener a Cristo, al tener el conocimiento de Dios, porque no se puede conocer a Dios si no es por medio de Cristo. La palabra de Dios nos dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo, nos dice Juan 14:6. En Mateo 11, 28, 27 y 28, Cristo está hablando de que, de que Dios le ha dado todas las cosas. Todas las cosas me son dadas de mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera, lo dé a revelar o lo quiera dar a revelar. Así que no se puede conocer a Dios sino por medio de Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el conocimiento de Dios. Y teniendo la sabiduría, teniendo a Cristo, tenemos el secreto de Dios, tenemos el conocimiento de Dios y su pacto y su alianza, su promesa eterna es revelada al hombre. El hombre la comprende. Al tener a Cristo, el velo es removido, el velo es quitado. Y lo que permanecía en secreto, oculto en una cámara secreta, figurativamente hablando, ¿verdad? Ahora es comprendido, ahora puede ser entendido. No porque Dios se ocultara, sino porque la dureza de corazón de los hombres se esconde, consciente o inconscientemente, se esconde de la revelación del conocimiento de Dios. Por eso se pusieron de lejos allí en el Sinaí. Por eso se alejaron, por eso dijeron, no hable más Dios con nosotros. No quisieron la gloria que Dios estaba manifestando al manifestarle su ley, que es una transcripción de su carácter. Por eso también cuando Moisés descendió del monte con el rostro iluminado, tampoco quisieron estar cerca y se pusieron de lejos, no querían ni mirar el rostro de Moisés y pidieron que Moisés se cubriera. Y Moisés se cubría para hablar con ellos. Porque el ser humano rehuye de forma, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre, rehuimos el conocimiento de Dios. Aunque digamos, como decimos nosotros acá en Puerto Rico, de la boca para afuera, digamos que queremos conocerlo, realmente en nuestra naturaleza irregenerada, en nuestro viejo hombre, realmente no lo queremos, no lo deseamos. Pero cuando comenzamos a recibir la palabra de Dios, Dios pone el querer como el hacer y despierta en nosotros un deseo, sí, de conocerlo. En Jeremías vamos a estar leyendo ahora entonces en cuanto a las promesas, ¿no? Esa promesa que es secreto, que el hombre no entiende, que el hombre no acepta, que el hombre rechaza. Jeremías 31, 31 al 34 nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jehová y la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Miren qué interesante, aquí está el versículo 32, leímos el 31 y 32. Dios dice que Él va a hacer un pacto, un nuevo pacto, no como el que hizo con ellos, porque ellos invalidaron su pacto. Es decir, el pacto que se hizo fue porque ellos habían invalidado el pacto de Dios. Y Dios va a hacer un nuevo pacto, que es su pacto, que es llamado también el pacto eterno, y deja saber que ellos no quisieron andar en el pacto del Señor, que invalidaron su pacto, aún a pesar de que Dios había sido como un marido para ellos. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es lo que promete Dios hacer? Dar su ley en las entrañas, escribir su ley en los corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es el pacto. No hemos terminado de leer el pacto, pero estamos viendo que Dios está prometiendo dar su ley, pero no darla de forma externa y que se quede afuera, sino que la da para ser escrita esta en el corazón. Él promete escribir su ley en el corazón. Y es muy interesante porque los 10 mandamientos, cuando nosotros miramos al santuario, los 10 mandamientos, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran los 10 mandamientos en el santuario? La palabra de Dios nos dice que los 10 mandamientos en el santuario se encuentran dentro del arca del pacto, y el arca del pacto en el lugar santísimo, el cual estaba cubierto y dividido por un velo. Y de hecho, aún dentro del arca del pacto, el arca del pacto está tapada con el propiciatorio o el trono de misericordia, como también significa la palabra propiciatorio. Y ahí dentro, oculto, están los 10 mandamientos. Pero nosotros normalmente miramos los 10 mandamientos como 10 cosas que tenemos que hacer o 10 cosas que no debemos hacer. Pero Dios nos deja saber que son 10 promesas. Y es solamente conociendo verdaderamente a Dios que nosotros llegamos a ver que los 10 mandamientos realmente son 10 promesas de Dios. No 10 cosas para que nosotros hagamos por nuestra fuerza y nuestras propias capacidades, sino son 10 promesas de lo que Dios ha de hacer en nosotros si nosotros recibimos su palabra, su espíritu, su vida. Y por eso es que vamos viendo que según nosotros vamos conociendo a Dios y vamos conociendo su pacto, sus promesas, logramos ver aún los 10 mandamientos, las palabras del pacto, de forma muy distinta. Y nos damos cuenta que estos 10 mandamientos permanecían en secreto y permanecían ocultos hasta que finalmente conocimos a Dios y nos adentramos en el lugar santísimo y logramos mirar la ley de Dios a través de su trono de misericordia, del trono de la gracia. Deuteronomio, disculpen, no terminé de leer el versículo de 34 de Jeremías 31, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Al Dios poner su ley en el corazón, al Dios grabar su ley en el corazón del hombre, dice que todos le conocerán, todos tendrán el conocimiento de Dios, ese conocimiento que es secreto, ese conocimiento que no todos aceptan o no todos reciben, ese conocimiento que estaba oculto. Dios lo da a conocer y en aquellos que le conocen estará escrita la ley de Dios. ¿Y en qué conocerán o cómo, qué es lo que dice Dios que conocerán acerca de él? ¿Cómo lo conocerán? ¿O por qué le conocerán? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Al conocer a Dios como perdonador, que olvida, que borra, que limpia el pecado, que no toma en cuenta el pecado y que transforma, que tiene misericordia, se está teniendo el conocimiento de Dios y se recibe ese conocimiento como la ley grabada en el corazón porque es la ley de amor. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas que pertenecen a Jehová. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Pero hay otras cosas que han sido reveladas. Todo lo que está en la escritura es lo revelado. Lo que no está en la escritura no ha sido revelado, pero lo que está en la escritura ha sido revelado y es para que nosotros y nuestros hijos las recibamos, para que entendamos que son nuestras esas cosas reveladas con el propósito de que cumplamos todas las palabras de la ley. Pero no se puede cumplir las palabras de la ley si la ley no se tiene grabada en el corazón, si no se tiene el conocimiento de Dios, si esa ley no se ha recibido de parte de Dios y no le hemos permitido a Él grabar su ley en nuestro corazón. También hay otra lectura interesante, la versión Sagrada de Escritura, la Biblia del Oso, presenta este versículo de forma eh, un poco distinta. Dice que, que los secretos de Dios, Dios se los revela a sus hijos, ¿verdad? Y a nosotros para que podamos cumplir las palabras de la ley. Mira qué interesante. Y esto concuerda con lo que dice el Salmo 25:14, que el secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos hará conocer su alianza. Y esto también hace sentido esta lectura porque estaría implicando aquí Moisés que Dios le había revelado a ellos las cosas que eran ocultas para el resto del mundo. Dios le estaba revelando a ellos las cosas ocultas para el resto del mundo y le estaba dando a ellos un conocimiento de sí para que ellos pudieran vivir conforme a la justicia. Y hace mucho sentido también esta lectura. Eh, Proverbios 3:32 dice, porque el perverso es abominado de Jehová, mas su secreto es con los rectos. El secreto de Jehová, su pacto, el conocimiento de Dios y sus promesas es con el recto. Y esto no significa que como tú eres bueno, entonces te voy a revelar mi secreto. No, es que la revelación del secreto produjo rectitud. La revelación del secreto, de ese conocimiento, de ese pacto como promesa, produce rectitud, produce justicia en el hombre, trae la justicia de Dios al hombre. El secreto de Dios, por lo tanto, que es con los rectos, ¿qué es lo que tienen qué es lo que tienen los rectos? Rectitud. Mas su secreto es, o su secreto está con los rectos. ¿Qué es lo que tiene el justo y el recto? Tiene la justicia, tiene la rectitud. ¿De dónde provino esto? Provino de Dios. El secreto que proviene de Dios es su carácter, es su conocimiento, es su justicia, es su rectitud, es su ley, es el pacto eterno de Dios. Jeremías 23:18 nos dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Miren cómo dice este versículo. ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Vemos que el secreto de Jehová está relacionado a oír la palabra. El que oye la palabra y la guarda, el que oye y recibe, el que oye y atesora, ese tiene el secreto de Jehová. Pero Dios nos habla a todos, pero no todos oímos y guardamos y atesoramos esa palabra. Cuando Dios en el Sinaí les dijo, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo he traído a mí sobre alas de águila. Y les dice, si estás atento a mi voz, si dieres oído a mi voz,
y guardares el pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los hombres, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Son las promesas de lo que Dios haría en ellos si ellos oían y guardaban. Y este versículo de Jeremías 23:18. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Oyó su palabra. El que oye la palabra recibe el secreto, recibe lo oculto. Dios no es que lo oculte, pero su palabra, pero su revelación, su conocimiento queda oculto si no se oye y no se guarda la palabra. Jeremías 23:22, 4 versículos más adelante nos dice, y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y le hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de su obra. Está diciendo lo que no ocurrió y lo que pudo haber ocurrido. Si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿cuál es ese secreto de Jehová? ¿Acaso no era su pacto eterno que oyendo y guardando su palabra llegaríamos a ser gente santa? ¿Tendríamos la ley escrita en los corazones? ¿Seríamos su especial tesoro? ¿Seríamos un reino de sacerdotes y gente santa, un pueblo santo, realmente santificados por esa palabra que se recibió en el corazón? Pero esa revelación, ese conocimiento de Dios que Dios estaba dando acerca de sí mismo, no fue escuchado, no fue retenido, no permanecieron en ese secreto y por lo tanto no pudieron cumplir su propósito de dar a conocer a Dios al resto del mundo. Por eso dice que hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Pero el hecho de que no damos a conocer a Dios a otros testifica de que en efecto no hemos estado en el secreto de Dios. No hemos estado en intimidad con Él, no le conocemos. No tenemos el conocimiento de Dios. En el Salmo 25, el versículo 10, nosotros comenzamos con el Salmo 25:14, ¿verdad? Y lo repito ¿verdad? Por si se olvidó el Salmo 25:14. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Pero el versículo 10, o sea, 4 versículos antes, nos dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Vemos que los que le temen, Dios da a conocer su pacto, Dios da a conocer su alianza. Y una vez conociendo su alianza, una vez guardando ese pacto, una vez atesorando sus testimonios, lo que Dios habla, ¿qué nos dice este versículo de Salmo 25:10? Que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, no para todos, sino para los que guardan su pacto y sus testimonios. No todo el mundo ve las sendas de Jehová como absoluta y totalmente misericordia y verdad. A veces pensamos que sí, hay muchas sendas de Jehová que son misericordia y verdad, pero muchas otras son justicia y juicio, pensando que son cosas aparte, que ya nosotros hemos hablado de eso anteriormente, que no son contrarias, sino que la justicia de Dios se manifiesta por medio de tener misericordia, que la justicia de Dios es amor. Eso ya lo hemos hablado en muchos otros estudios. Pero vemos que solamente para los que guardan el pacto, solamente aquellos que reciben las palabras, que reciben el conocimiento que Dios da de sí mismo, cobran conciencia de que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Este es el secreto. Esto es lo que está oculto. Esto es lo que no nos es evidente. Pero aquellos que reciben las palabras de Dios llega a ser evidente. El versículo siguiente al 25:14, que fue con el que comenzamos, el 14 dice, el secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos hará conocer su alianza, su pacto. El versículo que le sigue, que es el 15, Salmo 25:15, dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Porque precisamente
la promesa, el pacto eterno de Dios, la promesa eterna es no solamente perdonar pecados, sino salvarnos de nuestros pecados, hacer que andemos en sus estatutos, en su ordenanza, poner su ley en nuestros corazones y que seamos un pueblo santo. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos el pacto, cuando recibimos la promesa y nuestros ojos permanecen fijos siempre hacia Jehová, nuestros pies serán sacados, librados de la red. La red es ¿verdad? Un símbolo de la trampa del enemigo. Nos dice el Salmo 124, 7 y 8, nos dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, quebróse el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro es en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Aquí se habla del lazo, ¿no? Como, como, como trampa, ¿no? También nos dice 2 Timoteo 2, 25 y 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Miren qué cosa. Conocer la verdad produce que nos zafemos del lazo del diablo. Y estar en el lazo del diablo es estar cautivo a voluntad de él, es decir, es ser su esclavo, ser su siervo. Pero cuando conocemos la verdad, la verdad nos liberta. Es decir, lo que nos esclaviza son las mentiras y los falsos conceptos acerca de Dios. Por eso los que le temen, los que tienen el temor de Jehová, aquellos que le conocen son los que son zafados, son librados, son los que sus pies son sacados de la red, de la trampa del enemigo, del lazo del enemigo. Permanecer en ignorancia de Dios es permanecer en esclavitud al enemigo, pero conocerle, conocer los secretos de Jehová implica ser rescatado, implica haber recibido las promesas del pacto, implica conocer la promesa de Jehová, aceptarla y conocer que Dios es perdonador y no solamente perdonador y misericordioso para con nosotros, sino también que es poderoso para transformarnos y cambiarnos y para hacer que andemos en sus mandamientos, en sus estatutos y en sus ordenanzas, en toda su justicia, en su amor, para que vivamos en amor. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este versículo nos presenta que Satanás, que tiene el imperio de la muerte, el diablo, nos tiene sujetos a servidumbre, a esclavitud por medio del temor a la muerte. Arriba nos dice que, ¿verdad? En el versículo de 2 Timoteo 2, 25 y 26, estuvimos leyendo que cuando se conoce la verdad, somos zafados del lazo del diablo, porque el lazo del diablo son sus mentiras, que nos atan y nos esclavizan. Y aquí nos dice que el temor a la muerte nos esclaviza. Significa que las mentiras de Satanás nos hacen tenerle temor a la muerte y nos hacen tenerle miedo a Dios, porque las mentiras de Satanás realmente están diseñadas para distorsionar el carácter de Dios, para que le tengamos miedo y vivamos en servidumbre al diablo, sin darnos cuenta, creyendo que también somos siervos y esclavos de Dios, porque tratamos de obedecer por miedo, pero por miedo, por temor a la muerte, nunca va a haber una obediencia sincera y completa y perfecta, sino que la única obediencia sincera y perfecta realmente viene de conocer verdaderamente a Dios y recibir sus palabras y dejarle que Él las escriba en nuestros corazones. Por eso Él saca nuestros pies de la red cuando le contemplamos, cuando le miramos, cuando nuestros ojos están fijos en Jehová y le conocemos como Él realmente es. Y termino con el Salmo 91, versículos del 1 al 4, que dice, el que habita
al abrigo del Altísimo, en ese lugar secreto, ¿verdad? Donde también dicen los salmos, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Así que podemos confiar en Dios cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo, cuando estamos en el lugar secreto, cuando nos adentramos más allá del velo, por confianza nos acercamos al trono de la gracia, porque le conocemos, porque le hemos conocido, porque hemos aceptado la revelación que él ha hecho de sí mismo y nos atrevemos a acercarnos confiadamente, entramos al lugar secreto y nos refugiamos bajo la sombra de sus alas. Habitamos al abrigo del Altísimo y confiamos en él. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Así que vemos que es protección la verdad de Dios, es protección en contra de las mentiras del enemigo, es protección y nos da seguridad el conocer su verdad y nos hace refugiarnos bajo la sombra de sus alas.